uno de los grandes pensadores latinoamericanos, el doctor Bernardo Klicksberg, un hombre que tiene más de 50 doctorados honoris causa, más de 60 libros publicados, que da conferencias y charlas en todo el mundo, radicado en Nueva York, que estuvo dando una serie de conferencias acá en nuestra provincia y que nos va a conceder amablemente, y reiteramos, es un honor que esté acá, unos minutos. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Un gusto estar en espacio tan calificado como No, el de por favor. ustedes. Muchas gracias. Gracias. Si bien usted es un gran pensador, yo no diría, por ahí se lo encasilla con la economía, pero es un gran pensador y escritor de nuestro tiempo, muy preocupado en las cuestiones sociales que afectan a nuestra gente, ¿no? De toda Latinoamérica y de todo el mundo. Sí, estamos muy pendientes en este momento, diría yo, de tres grandes problemas que se cruzan. Además, el Papa ha descrito este cruce entre estos problemas excepcionalmente, el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Uno es el tema de la pobreza, con progresos, pero la mitad de la población del mundo vive por el umbral de la pobreza o cerca del umbral de la pobreza, ganan menos de $200 mensuales, con eso no le alcanza para vivir. Y de esos, la quinta parte está en pobreza extrema, 800 millones de personas ganan menos de $2 diarios, se mueren de hambre. Y cuando digo se mueren es textual, porque mueren por día, estimados amigos, 16.000 niños por día por causas totalmente evitables que tienen que ver con la pobreza. Falta de alimentación, falta de agua potable, falta de instalaciones sanitarias, de lo más mínimo, de un baño. Claro. El tema de la pobreza es absolutamente preocupante. El Papa suele decir, escuchemos el grito silencioso de los pobres. Que no tienen espacios de televisión, Claro. etcétera, pero están... Son uno de los problemas de la pobreza, dígame usted si está equivocado, que es quien es el experto en el tema, es esa invisibilidad, ¿no?, de esa situación. Claro. Y el Papa también dice, escuchemos el gemido de la tierra. El segundo problema que preocupa profundamente actualmente a nivel mundial, el secretario general de la ONU dice que es el gran problema de la humanidad, es la emergencia climática, no es cambio climático, estamos en una situación ya de emergencia climática. Que el dióxido de carbono, los gases venenosos han alcanzado su registro más alto este año, se calcula que en 800.000 años, nunca subió tanto, sigue subiendo, está derritiendo los hielos y causando la elevación de los mares y por otro lado la desertificación. ¿Y cree que los países están a la altura con sus políticas o sus compromisos en relación a la situación medioambiental? Y lo que dice una niñita de 16 años que se ha convertido en la celebridad mundial más prominente sobre esto, Greta, con sus verdades basadas en la ciencia, es que no, de ninguna manera. Greta reclama y la siguen más de 7 millones de escolares los viernes por el cambio climático, es el gran movimiento, y está hablando de los principales foros mundiales, y Greta dice, cuando le preguntaron en el Parlamento Europeo a uno de los diputados, le dijo, ¿ustedes vienen a traernos pánico acá? Y entonces ella contestó, yo estoy llena de pánico y quiero transferirles el pánico a ustedes para que hagan algo, porque están haciendo muy poco. Claro. La opinión pública está muy movilizada actualmente en el mundo, exigiendo que se haga mucho más de lo que se está haciendo. Se adoptó el Acuerdo de París, que es un gran logro de las Naciones Unidas, pero solo se cumplió en un 8% actualmente. Nada. O sea, y los pronósticos de las Naciones Unidas y de los científicos de los Estados Unidos particularmente, etcétera, son que en 10 años, si no nos apuramos, va a haber cambios irreversibles. Ya se están produciendo y están afectando especialmente a los pobres, que son los más vulnerables frente a esto, ¿no? Totalmente. Un ejemplo preferido mío es, en Japón hubo hace pocos años un terremoto, un maremoto y estalló una usina nuclear. Como la sociedad es muy organizada y las políticas públicas protegen a la gente, hubo 30.000 muertos. En Haití, al mismo tiempo, un terremoto de intensidad menor, o sea, un gran terremoto, pero comparado con el Japón menor,
causó 500.000 de Claro, muertos. claro, O sea, los totalmente. pobres están, Sí. son los afectados directamente. Cuando los mares se elevan, cuando hay huracanes cada vez más intensos, las inundaciones caen sobre los pobres. Cuando se desertifican las tierras por el impacto del aumento de la temperatura global, hay sequías de 13 años como la de Etiopía, de 11 años como la de Chile. Los afectados son los pequeños campesinos pobres, que son millones y millones, y todos ellos, pequeños pescadores, pequeños campesinos, se han quedado sin sustento de ningún tipo y se escapan, se van. Son exilados climáticos, los llamamos ahora. Son más de 80 millones de exilados climáticos, desesperadamente tratando de llegar a algún lugar donde puedan vivir. Y estamos viendo la migración de desesperados mayor de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Hablaba usted de 3 grandes problemas actuales: la pobreza, la emergencia climática. Y el tercero, las desigualdades. Claro. Hoy sabemos en economía, yo soy doctor en economía, he escrito muchos libros al respecto. Hoy sabemos que las desigualdades son muy malas para el progreso económico. El Fondo Monetario dice que las desigualdades son muy malas para un crecimiento estable. Y las desigualdades se han disparado en el mundo. ¿Es ¿no? un problema del capitalismo, del sistema capitalista que ya estamos está llegando a un... estamos viendo, ¿Está obsoleto, digamos? Estamos viendo, por ejemplo, que un país tan próspero como Chile, considerado el país más avanzado de América Latina, de repente se produce esta gigantesca insubordinación de grandes sectores de la sociedad, porque Chile es muy próspero, pero es uno de los países más desiguales de América Latina, que es a su vez una región muy desigual. Entonces eso quiere decir que muchísimas multitudes están afuera, están excluidas por las desigualdades. ¿No? Para darles idea, el 10% más rico del mundo tiene actualmente el 84% del Producto Bruto Mundial. Del otro lado, el 66% de la población, 2/3, tiene solo el 2% del Producto Bruto Mundial. Esas desigualdades gigantescas son causante principal de pobreza. No es que hay pobreza y hay desigualdad. Seguro. Hay pobreza porque hay desigualdad. Claro. Y los países que lograron combatir la desigualdad muestran, con su ejemplo, que es posible combatir la pobreza y la desigualdad. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia tienen la desigualdad más baja del mundo. Y eso significa educación para todos de buena calidad, salud para todos de buena calidad, protección social para todos de buena calidad, etcétera. Bueno, cero pobreza, cero hambre, tienen la esperanza de vida más alta del mundo, son los primeros en todas las tablas de Naciones Unidas, de lo que ustedes quieran, 0,6 homicidios cada 100.000 habitantes por año, América Latina tiene 30 homicidios cada 100.000 habitantes por año. La desigualdad genera grandes grupos excluidos. En América Latina el 25% de los jóvenes está excluido de todo. Se podría decir entonces que la desigualdad es la causante de los graves problemas que estamos teniendo no tan solo en Argentina, sino en América Latina, en la región, en cuanto a inseguridad, a pobreza, a hambre, a falta de educación. ¿Se puede decir eso? Se los muestro muy claramente. El mundo hoy produce alimentos que podrían alimentar, integrado el alto panel mundial de seguridad alimentaria, produce alimentos que podrían alimentar a 12.000 millones de personas. Tiene 7.600 millones de personas. Y sin embargo hay 800 millones de personas muertas de hambre totalmente en estado, y 2.000 millones más con hambre silenciosa, lo llama la FAO. Lo que falla no es la producción de alimentos, cuanto más haya mejor, sino falla el acceso a los alimentos. Los pobres, que son legión, no tienen ingresos como para acceder a los alimentos. Y es un tema de desigualdad. O sea, hay los alimentos, pero hay desigualdades gigantescas que impiden el acceso a los alimentos de los pobres. ¿Por qué cree que, si bien en un tema tan clave y fundamental como es el climático, que se hacen grandes movimientos, pero no se observan políticas públicas mundiales de ese nivel para combatir el hambre? Se hacen, por supuesto, hay acuerdos, pero no de ese nivel de conciencia de que el hambre no debería ser un problema del mundo, como se hizo para erradicar algunas enfermedades y demás, pero con el hambre no.
es muy importante tu planteo. El hambre, dice el Papa Francisco, que es líder espiritual de la lucha por los hambrientos, por los pobres, por los más postergados, por los inmigrantes desesperados. El hambre, dice el Papa, es una violación de los derechos humanos. Claro. Porque una persona que no tiene acceso a alimentos no tiene ninguna posibilidad de desarrollar de sus capacidades. La UNICEF dice que en los 1000 primeros días de los chicos se juega su salud. Si esos 1000 primeros días están desnutridos, van a tener dificultades, van a tener una vida muy corta, van a ser muy vulnerables a las enfermedades y van a tener dificultades hasta cerebrales, muy importantes. Sí, sí. El hambre no ha terminado de ser puesto como la prioridad, a pesar de ser la prioridad total. La Biblia dice que es la prioridad total, que es mi punto de apoyo central. Me baso mucho en el texto bíblico, que es un formidable tratado, entre otras cosas, de política social, ¿no? Trata de garantizar dignidad a todos los... Y la Biblia dice, los profetas dicen, no habrá pobres entre vosotros, porque Dios nos dio un mundo infinitamente rico. Entonces, no hay derecho al hambre, ni hay derecho a la pobreza. Debería haber un gran pacto internacional contra el hambre. Los países como los nórdicos, los más avanzados del mundo, como Holanda, como Canadá, han hecho grandes pactos sociales entre todos sus sectores, desde los empresarios hasta los sindicatos, los partidos políticos, etcétera, para garantizar igualdad de oportunidades. Y ahí eliminaron totalmente el hambre. Ya lo primero de todo fue que todo el mundo tenga derecho a alimentación. Es posible hacerlo. Finlandia era un país muy atrasado, 40 años atrás, así que tenemos toda la esperanza de que Argentina, un país lleno de recursos naturales, bendecido por la divinidad, pueda dar saltos adelante muy importantes. Pero tu pregunta es absolutamente correcta. Así como se han hecho grandes pactos mundiales sobre la energía atómica, se debería hacer un gran pacto mundial sobre el hambre. Muchas gracias. Nos estamos quedando sin programa, nos quedaríamos... Sí, pero por favor. Hoy todo el mundo tiene que movilizarse, porque el planeta corre peligro, porque el cambio climático va a agravar las cifras de pobreza y porque las desigualdades siguen creciendo. Y movilizarse es simplemente hacer caso al texto bíblico. El texto bíblico dice terminantemente: no seas indiferente frente a la sangre de tu prójimo. Solidaridad, se necesita solidaridad. Tal cual, absolutamente. Le iba a preguntar cómo sigue su agenda hoy, porque sé que tiene también otras actividades. Sí, ayer di conferencias de la Universidad de San Pablo, me distinguieron, la Universidad de Tucumán me distinguió, hoy voy a hablar en el Ingenio Cultural. Estoy invitado acá por el gobernador Mansur, que está haciendo una gran tarea en educación y hay muchas otras cosas, y por el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yetlin, al que estoy apoyando, estamos planeando una serie de ideas, así que estamos dictando conferencias y trabajando para ayudar a este querido Tucumán en este momento.